ve conmigo allí porque quiero que los vayas anotando, porque la palabra dice en Romanos 10:17, dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Tienes que oír, tienes que creer la palabra. Fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando tú estás aquí, cuando tú vienes a los servicios, cuando tú estás en tu casa, a lo mejor estás escuchando por internet. Fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra es bien clara. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Testimonios son buenos, testimonios nos animan, testimonios nos dan esperanza, pero fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Y sabes una cosa, tú necesitas y tú vas a tener que ir a la palabra por ti mismo, y según lo que tú estás creyendo a Dios es lo que tú vas a tener que creer, y vas a tener que buscar una palabra que se alinea con eso. ¿Tiene algún juego de la feria aquí todavía? Vas a tener que buscar alguna palabra que se alinea con lo que tú estás creyendo a Dios. Y cada vez que pienses, ¿sabes cómo se pelea una buena batalla de fe? Cada vez que piensas que no se va a poder, tienes que combatir con lo que Dios dice en su palabra, con la palabra que estás creyendo. Con la palabra que estás creyendo, cada vez que viene un pensamiento que no se va a llevar a cabo, cada vez que viene un pensamiento que no vas a poder, cada vez que viene un pensamiento que dice todo lo contrario a lo que tú estás creyendo, tú vas a tener que agarrarte de la palabra que Dios te dio, y en lugar de usar tus palabras, tú vas a tener que usar la palabra de Dios y la vas a tener que citar. Así es que yo te recomiendo que vayas memorizándote la palabra, porque a veces vas a estar en lugares donde no traes tu Biblia. Ya gracias a Dios que puedes traer tu teléfono, y casi todos traen una Biblia en su teléfono, pero algunos de ustedes no se saben la cita, así es que de nada sirve que traigas la Biblia. ¿Sí me entiendes? Porque no se sabe la cita, dónde está, y ahí está, y está en tu teléfono, pero no sabes dónde está. ¿Sabes por qué? Porque necesitas aprenderte la cita, para que si vas a usar electrónicamente tu Biblia, sabes a dónde vas a ir. Porque en la Biblia de página, tú puedes, lo marcas y eso, y a veces puedes ir y te vas por todas tus vereditas que siempre corres, ¿verdad? En tu Biblia. Pero vamos a orar esta oración. Padre, ora conmigo esta oración. Padre, esta noche yo abro mi corazón, y en el nombre de Jesús, yo quiero que tu palabra sea como miel, como la que destilan del panal, que venga a ser en mi vida alimento. Quiero comer tu palabra y por ello tener crecimiento en mi vida. Amén, amén. Dice, la palabra de Dios es semilla. ¿Sabías una cosa? Que Dios cuando te da algo no te lo da en especie. ¿Okay? Te lo da en forma de palabra. Cuando Dios te habla, cuando Dios te va a ungir para hacer algo, cuando Dios te llama para hacer algo, Él no te da lo que tú necesitas como en especie. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham que deje a su parentela, en el libro de Génesis, cuando Dios le dice a Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela, deja la casa de tu padre, vete a una tierra que yo te diré. Y luego Dios comienza a hablar con él, y Dios le comienza a decir, y te bendeciré y te engrandeceré. Dice, engrandeceré tu nombre. Dice, y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sabe una cosa? Abraham no recibió de Dios un cofre lleno de plata o lleno de oro, o no recibió de parte de Dios ganado. ¿Sabe lo que recibió de parte de Dios? Recibió una palabra. Y esa palabra que recibió de Dios es la palabra con la que tuvo que caminar cuando todo se veía contrario. Es la palabra que tuvo que creer cuando su esposa era estéril y no podía tener hijos. Era la palabra que tenía que creer cuando todo parecía que estaba envejeciendo él, ya casi de 100 años. Y dice que su esposa, ya muerta su matriz, no poder tener bebé, y él se tuvo que agarrar de la promesa de Dios. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y se tuvo que agarrar de la palabra. ¿Sabes?
la palabra de Dios es semilla y tiene que caer en nuestros corazones y tiene que ser sembrada en nuestros corazones. Hay algo que está trabajando en contra de nosotros en el mundo hoy en día porque todo es ya, todo es microondas, todo es rápido, todo es ya lo quiero ya. Pero ¿cuántos de ustedes saben que tenemos que creer la palabra? ¿Y cuántos saben que el agricultor más que nadie sabe qué tanto tiempo se llevan ciertas semillas? Hay semillas que se llevan de 60 a 90 a 120 días para dar cosecha y hay otros que se llevan aún todavía más tiempo. Ahora, nosotros tenemos que ver, diga conmigo, la palabra es semilla. La palabra puede entrar en tu vida y crecer. La palabra tiene que entrar en tu vida y crecer. ¿Okay? Y lo que va a hacer que cuando la palabra entra en tu vida y comienza a crecer, ¿qué crees que empieza a suceder? Tú empiezas a cambiar. Tu vida empieza a cambiar. Tu manera de vivir empieza a cambiar. Tu salud empieza a cambiar. Tu manera de ver las cosas empieza a ser saludable. Todo empieza a cambiar. Hoy hablaba con una persona y yo le decía a esta persona, le decía, tú no sabes lo que 4 o 5 horas bajo la palabra sentado en un instituto bíblico lo que hace para una persona. Transforma la vida de esa persona porque estás lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, estás sentado en un lugar recibiendo instrucción, maestros ungidos, la palabra está llegando a tu corazón y ¿qué crees que empieza a suceder? Haz de cuenta que Dios empieza a quitar gajos o a pelar tu vida, quitar las cosas que no están correctas, que no están de acuerdo a la palabra y empiezas a recibir la palabra y la empiezas a ver la escritura. Por eso es tan importante tener nuestra palabra, tener la Biblia, tener un lugar donde nosotros podemos anotar, donde podemos escribir algo. Fíjate, dice también que el reino de Dios es semejante. Y ve conmigo a Marcos capítulo 4, por favor. Acuérdate, la palabra de Dios es semilla. San Marcos capítulo 4, versículo 30 al 32 dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza. Ahora, déjame explicar. Nos dicen que el grano de mostaza es la semilla más pequeña, muy, muy pequeña. Pero dice que es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de que se sembró, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Fíjate, de la semilla más pequeña se forma una hortaliza, se forma un árbol donde las ramas pueden servir para que las aves de los cielos, para que las aves puedan venir y hacer sus nidos en ellas y poderse parar en ellas. Y es la semilla más pequeña. Pero quiero hacerte una pregunta. Para que esté el árbol, ¿qué tuvo que suceder primero? Se tuvo que sembrar la semilla. Se tiene que sembrar primero la semilla. Primero se siembra la semilla. Dice la palabra, y no escribí esta escritura, pero dice la palabra que primero es la semilla, luego la espiga, y luego la semilla en la mazorca. Ya se da el fruto, y luego se mete y se levanta la cosecha. Entonces tiene pasos, ¿verdad? Tienes que poner más fe en la palabra de Dios que en los síntomas o en lo que estás viendo alrededor de ti. Okay. Ayer venía escuchando y vaya que tuve bastantes. El lunes manejé 16 horas, nada más eché gasolina, comí y manejé 16 horas desde el estado de Colorado, pasé el estado de Colorado, Nuevo México y Texas hasta San Antonio. Cuando llegué a San Antonio me sentía así. Renté un cuarto de hotel en San Antonio y
me eché un baño y me acosté a dormir. Y si no ha sido por mi mamá que me llama como a las 9 de la mañana del siguiente día, yo creo que todavía estuviera dormido allí. Pero tú tienes que venía escuchando al hermano Hagin y dice que él estaba creyendo a Dios por sanidad. Y ¿cuántos de ustedes saben que a veces cuando estás enfermo se nota en tu aspecto físico? ¿Cuántos de ustedes saben que cuando a veces estás físicamente enfermo, por ejemplo, enfermo de corazón, como estaba él tenía una enfermedad en el corazón, él tenía una infección en la sangre y los médicos le decían a él, mira, si no te mata la infección en la sangre, te va a matar la deformación de corazón en algún momento. Dice, el doctor le decía esto, este es el consejo que le daba el doctor, hijo, mantente listo para ir, en otras palabras. Mantente listo, porque el médico era cristiano, le decía, mantente listo, dice, porque si no te mata la infección en la sangre que tienes en esos años, 1920 y tantos, no tenían la tecnología que hoy, muy probable que era leucemia, la infección en la sangre que tenía. Y la condición de su corazón, dice que había veces que el corazón, haz de cuenta que palpitaba, pero haz de cuenta que palpitaba en una manera que casi se le salía del corazón, del pecho, su corazón. Y dice que cuando se encontraba con personas en la calle, dice que las personas le decían, hermano, ¿cómo estás? Porque no te ves muy bien, ¿sí me entiendes? No te ves muy bien, te ves un poco débil, y él decía que él comenzaba y le decía, sí, dice, me duele un poco el pecho, dice, me duele, dice, llegaba a casa, dice, y caía en cama. Y dice, la palabra comenzó a hablar a mí, me dijo, vas a tener que no ponerte de acuerdo con todas las palabras que la gente dice sobre ti, y tú te vas a tener que parar firme en lo que dice la palabra de Dios para tu vida. Y dice que la siguiente vez que salió, dice que iba caminando por la banqueta, dice que una señora, muy linda señora, dice cuando estaba él bien enfermo le mandaba comida, le mandaba cosas, le mandaba jugos, y dice que lo vio venir y le dice, ay, dice, no te ves muy bien, déjame decirle a mi hijo que traiga el carro y te lleve a casa. Y dice, para esta vez le dije, no, hermana, muchas gracias. Yo soy fuerte en el Señor y en el poder de su fortaleza. Él comenzó a hablar lo que él quería ver. Cuando uno tiene fe en el corazón, cuando uno tiene una palabra en el corazón, en lugar de hablar lo que la circunstancia dice, en lugar de hablar lo que la situación dice, y déjame inyectar esto aquí, no es que te hagas de la vista gorda y no es que no reconozcas que hay un problema. Hay que reconocer, hay un problema, hay una necesidad, hay una situación, pero hay algo mayor que el problema, que la circunstancia, que la situación y que la enfermedad, y se llama la palabra de Dios. Y tú vas a tener que determinar en tu vida, ¿sabes? Tú vas a tener que determinar en tu vida a qué le vas a poner más fe, a la palabra de Dios o a los síntomas o a las situaciones o a las circunstancias que están viviendo. Fíjate lo que dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 20. Nada más quiero sacar este versículo porque quiero que veas lo que hace la palabra. La palabra hace esto. Dice, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Ves? Cuando tú determinas en tu corazón que vas a creer la palabra, cuando tú determinas en tu corazón que vas a creer sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier situación, sobre cualquier cosa que está pasando, entonces la palabra de Dios va a hacer lo que dice la palabra. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Aleluya. Yo sé que en esa instancia está hablando de que se predicaba la palabra y iba creciendo el poder del mensaje del evangelio, pero también nos dice que así crece la palabra de Dios, prevalece y es poderosa la palabra del Señor. Amén. Ya conmigo, la palabra de Dios prevalece sobre cualquier otra circunstancia. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es viva. En unos momentos vamos a leer esas escrituras, pero vamos a ver esto. Métete en la palabra y deja que la palabra se meta en ti. ¿Okay? Métete en la palabra y deja que la palabra se meta en ti. Ve, hermano,
yo creo que el problema con muchos cristianos es que creen que van a la iglesia para apacentar cómo se sienten en su corazón y decir, ya cumplí. Pero la iglesia no es ni un club social, no es un lugar donde vienes para cumplir con Dios, es un lugar donde vienes a oír la palabra y fe va a crecer en tu corazón. Y la entrada de la palabra de Dios, como dice en el Salmo 119, versículo 130, dice, la entrada de su palabra alumbra y hace sabio al sencillo. Amén. La entrada de la palabra hace que alumbra. Y dice que hace sabio al sencillo. En otras palabras, a lo mejor tú dices, sabes que yo no tengo mucha educación. Hermano, déjame decirte una cosa. Si tú te pones a leer la palabra de Dios, sabiduría sobrenatural va a entrar a tu vida y se va a quedar asombrada la gente y va a decir, oye, ¿dónde estudiaste tú? ¿En qué universidad estudiaste tú? Déjame decirte algo, que esa palabra cuando entra trae luz. Esa palabra cuando entra hace sabio al sencillo. La palabra de Dios te va a enseñar, aleluya. La palabra de Dios te va a enseñar cómo hacer cosas. Amén. Es poderosa la palabra de Dios. Vamos a ver esto. Dice, nada más alimentará tu corazón como la palabra de Dios. Usted puede alientar su corazón con un testimonio, se puede sentir muy bien, pero lo que va a fortalecer tu corazón es la palabra de Dios. ¿Por qué digo tu corazón? Porque la palabra dice que con el corazón se cree. En otras palabras, con tu espíritu tú crees. ¿Ok? Y cuando tu espíritu, cuando tu hombre espiritual cree, entonces habla tu boca y cuando tu boca hable, cosas van a cambiar. ¿Okay? Cuando tú crees, y todos hemos tenido, ¿cuántos han sido decepcionados en algún momento? ¿Cuántos estaban pensando que iba a ser de una manera una cosa y no fue? ¿Cuántos estaban pensando que, wow, ya se arregló y de repente se quebró en 1000 pedazos y nomás estaba en 2 pedazos? ¿Sí me entiende? ¿Cuántos de ustedes han estado en esa situación? ¿Sabes qué? Que cuando eso acontece, tú no te puedes desboronar también. Tú no te puedes quebrar en 1000 pedazos también. Tú no te puedes desmoralizar. Tú no puedes poner, tú vas a tener que poner más fe en lo que dice la palabra de Dios. Hace ratito venía saliendo de la terminal 1 del aeropuerto y venía viendo una historia de un testimonio que puso un ministro amigo. Joven, está joven, tiene 40 años. Muy joven. ¿Sí? Entre más años avanza uno, más joven se pone la gente, ¿verdad? Pero dice que ella comenzó a usar drogas y alcohol cuando estaba a los 20 años en la universidad. Dice, llegó un momento, dice que por 20 años se perdió en los vicios de las drogas, del alcoholismo. Dice, hacía cosas a la familia ni le confiaba. Lo último que pasó fue que traía un carro rentado y rentó el carro, pero nunca lo entregó. Y el carro estaba rentado a nombre del papá, entonces ella lo traía y pues se andaba escondiendo, pero ya su familia, cuando hay un caso así, a veces ya la familia ni tiene confianza. Es más, robas a la gente que más amas para poder sostener tu vicio. Robas a la gente, decepcionas a la gente que más amas, haces cosas en contra de la gente que más te quiere y no te importa. Haz de cuenta que no tienes sentimiento por ello. Pero dice que Dios tenía un momento, dice, después de 20 años de estar en las drogas, dice, cuando entregué el carro, dice, me estaba esperando la policía, dice, me arrestaron. Imagínate, si tú la ves, una joven muy guapa, hermosa mujer, pero ¿sabes qué? El diablo no perdona hermosura o feo, ¿sí me entiendes? Como decía en una iglesia, si eres feo o si eres pecador, dice, ven a nuestra congregación. Dice, te podemos ayudar con el problema del pecado, lo feo nunca se te va a quitar.
¿Cuántos saben que algunos tienen un rostro que nada más una mamá puede amar? Le dice a la mamá, qué hermoso muchacho. Y dices tú, ay Señor, nombre sea Dios, ¿verdad? ¿Sabías una cosa? Fuerza y voluntad no es suficiente, necesitas la palabra. Fuerza y voluntad no es suficiente, necesitas la palabra. Porque si fuera fuerza y si fuera voluntad, todos lo estuvieran haciendo. Pero dice esta joven, dice, yo no podía dejar esto, yo no podía, dice, por más. Dice, entraba y salía de un centro habitacional de rehabilitación. Dice, me trataban de rehabilitación, dice, y yo seguía siendo lo mismo. Pero fíjate lo que cambió su vida. Fíjate lo que cambió su vida. Dice que tuvo un encuentro con Cristo. Aleluya. Déjame decirte quién es Cristo. Cristo es el verbo de Dios. Cristo es la palabra hecha carne. Aleluya. Cristo, ella tuvo un encuentro. Dice, tuve un encuentro con Cristo y ahí empezó el cambio en mi vida. Y tenía en un pizarrón y decía 5 años de libertad, 5 años de no tener una droga en su sistema sanguíneo, de no tomar, de no beber, de no defraudar. Y dice 5 años de estar libre. ¿Sabes qué le liberó? La palabra de Dios. Aleluya. Cristo es la palabra. Cristo es el verbo de Dios hecho carne. Cristo es la palabra viva. Amén. Dice, al alimentar tu corazón con la palabra, tu corazón se fortalece. Dile a tu carne lo que necesita, porque te digo una cosa, la gran mayoría del tiempo tu carne te está diciendo lo que necesitas. Tu carne te está diciendo, necesitas ver eso. Necesitas eso. Necesitas esto para sentirte bien. Necesitas esto para tener paz. Necesitas esto. No. Tú tienes que decirle a tu carne lo que va a recibir y va a recibir lo que dice la palabra de Dios. Amén. Tú tienes que poner una rienda a tu carne. Sabes, mucha gente, esto es bien importante también, dice, pues que Dios me cambie. No, hermano. No, usted tiene que cambiar. Pero usted tiene que cambiar poniendo por obra lo que dice la palabra de Dios. Ve, usted tiene que querer. ¿Sabía usted que hay gente que quiere vivir como vive? ¿Sabía usted que hay gente que le gusta vivir como vive? Le gusta vivir de esa manera, y cuando tú te encuentras con alguien así, no vas a poder ayudarle. La única manera que le puedes ayudar a alguien es si ellos quieren cambiar la manera de vivir, si ellos quieren salir de donde están viviendo. Y esto es bien importante. Dice, ve conmigo al libro de Josué, capítulo 1. Ahí voy a tomar un poquito más de tiempo. Esto es bien. ¿A cuántos de ustedes les gustaría hacer prosperar su camino y que todo les salga bien? Yo creo que no hay ningún loco aquí que no, ¿verdad? Yo creo que no hay ninguna persona que dice, no, ya no, a mí no. Es más, estoy creyendo que me vaya mal. No hay nadie aquí. Ve conmigo a Josué, capítulo 1, versículo 8. Dice, nunca, diga conmigo, nunca. ¿Sabes lo que es eso? Es una saturación completa. Nunca. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Fíjate lo que dice, hay un proceso. Ve, por eso es que usted, mira hermano, si usted nada más va a venir a 104 servicios en el año 2019, usted no va a tener mucho cambio. ¿Ok? Miércoles, estoy tomando miércoles y domingo, 52 semanas por 2 son 104 servicios. ¿Sabe lo que va a tener que hacer usted? Usted va a tener que de día y de noche meditar en esta palabra. Usted va a tener que, cuando usted se va a casa, meditar esta palabra. Usted va a tener que, cuando se va a casa, estar pensando en esta palabra. De día y de noche usted va a tener que meditar esta palabra. Pero es que tengo que ir a trabajar.
adelante, vaya y trabaje. Es más, va a ser mejor trabajo. Usted se va a convertir en mejor trabajador. Usted se va a convertir, cuando usted está poniendo la palabra de Dios primero, usted está poniendo a Dios primero, y usted se va a dar cuenta que Dios está interviniendo en su vida y cosas están sucediendo, y usted se comienza a convertir en una mejor persona. Usted se comienza a convertir en una persona mayor. Ve, ¿sabe? Tuve mucho tiempo para escuchar la palabra. Pero venía escuchando un hombre, Paul Milligan, y venía hablando de lo que está en tu corazón y lo que está en tu mano. ¿Sabías que si no haces lo que está en tus manos, no vas a poder hacer lo que está en tu corazón? Ve, porque lo que está en tu corazón viene después de que haces lo que está en tus manos para hacer. Te tienes que aplicar a hacer lo que está en tus manos para hacer, y lo que está en tu corazón se va a llevar a cabo. Pero él decía que tenía un jefe, dice, era el anticristo. Dice, este jefe era el anticristo. Dice, y dice, lo trataba muy mal. Dice, cuando la compañía por la cual yo trabajaba, dice, yo era vendedor, dice, de aparatos de médico, de medicina y todo tipo de aparatos médicos. Dice, yo tenía contactos, mis ventas anuales eran arriba de $25 millones. Y cuando la compañía compró a esta compañía donde estaba Paul Milligan, dice que el jefe de él se sintió amenazado porque tenía más ventas él que lo que el jefe de la nueva compañía vendía. Tú sabes que cuando llegas a un lugar y tú tienes más ventas que el mejor vendedor, va a haber cosas que van a chocar ahí. Y dice que lo primero que pasó es que este jefe lo llamó a la oficina y le dijo, mira, nomás quiero decirte, no te puedo correr así nada más, porque dice, tengo que pasarlo por medio del presidente de la compañía. Dice, acaban de comprar la compañía por la cual tú trabajabas, dice, y la gran mayoría de los contactos, dice, son los que tú tienes, dice, y por eso compraron esa compañía y te trajeron a ti aquí. Dice, pero yo quiero decirte, dice, que yo voy a hacer todo lo posible dentro de mis posibilidades para que te corran. ¿Cómo te gustaría llegar a trabajar a un lugar así? Todos los días. Que tu jefe nomás está buscando a ver qué haces mal para poderte correr, ponerte en mal con el jefe. Y dice, yo sentía que este hombre era el anticristo. Dice, yo ya era creyente, dice, yo ya creía en Cristo. Dice, pero este hombre, dice, todos los días, dice, nada más me estaba viendo. Dice, si yo iba a hacer ventas en otra ciudad, él compraba boleto de avión para ir y verme lo que yo hacía, a ver si seguía el protocolo de las ventas, a ver qué hacía, a ver dónde me podía encontrar algo para poderme él tener algún fundamento para poderme correr de la compañía. ¿Y qué crees que le dijo Dios? ¿Qué le dijo? Fíjate lo que le dijo Dios. Le dijo Dios, quiero que me ayudes a prosperar a ese hombre. Y dice, pero ¿cómo? Si es mi enemigo número uno. ¿Sí me entiendes? Pero ¿qué recibió ahora este hombre? Tiene un problema, tiene una circunstancia difícil, pero ahora tiene una palabra directamente de Dios. Ahora tiene una instrucción directamente de Dios. Déjame decirte, va a haber veces que Dios te da una palabra que está escrita aquí, y va a haber veces que Dios te da una ordenanza directamente a tu corazón, pero lo que Dios te diga, ya sea que te dice la palabra o te dice algo que hagas en tu corazón, siempre se va a alinear con la palabra de Dios. Y dice que le dijo, ok, Señor, sí lo hago. Dice, y empecé a trabajar, dice, para hacer que mi jefe se viera bien. Dice, yo quisiera que la historia hubiera terminado diferente, dice. Pero dice, a los 3 años, dice, la compañía lo corrió a él y me dio a mí la posición de él. Ve, él no tuvo que, ve, te digo, tú vas a tener que poner la palabra de Dios
tú vas a tener que poner la palabra de Dios como primer y máxima autoridad en tu vida. Y no importa lo que está sucediendo. Yo te digo una cosa, nosotros hemos tenido que poner la palabra de Dios cuando todo lo demás se ve contrario. Hemos tenido que creer en contra de lo que está viéndose alrededor de nosotros. Pero no ha habido un momento que Dios nos ha defraudado. No ha habido una circunstancia. ¿Y sabes qué sucedió? La historia terminó bien. Dice, aunque yo no quería que terminara de esa manera, dice, en mis archivos, dice, tengo una carta, dice, de 3 páginas que me escribió este hombre, dice, donde me da las gracias por la manera en que yo lo traté a él cuando él me trataba tan mal a mí. Ve, ¿qué fue lo que hizo? Hizo lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. La palabra dice, pues haciendo esto, dice, primero dice, no os venguéis vosotros mismos. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que cuando alguien nos pone algo así, lo primero que queremos hacer es darle un pedacito de nuestra mente? ¿Ok? Queremos decirles algo, queremos hacer algo, pero ¿sabes una cosa? Dice, no os venguéis vosotros mismos, dice la palabra. ¿Sabía usted que venganza no es suya? ¿Sabía usted que Dios no te mandó a vengarte? Hace unos años, un amigo que es muy, muy rico, tiene un negocio muy grande, es millonario, y una compañía le ganó un contrato a él que él tenía. Y me llama por teléfono y me dice, Pastor Gerardo, dice, yo necesito hablar con usted. Le digo, sí, adelante, ¿qué pasó? Dice, ¿podríamos vernos? Le digo, sí, nos vemos. Ya nos vimos y dice, Pastor, yo quiero que usted vaya conmigo. Dice, vamos a ir rumbo a Tampico. Ellos tienen unos ranchos enormes allá por Tampico y nos vamos a parar en la puerta del rancho y usted va a maldecir las tierras de ellos para que se les seque todo el producto, porque ellos me quitaron un contrato. Yo lo estoy escuchando, lo estoy dejando que termine de hablar y le digo, hermano, él estaba pensando, él pensaba que, hermano, ¿cuándo nos vamos? ¿Sí me entiende? No, le digo, ¿sabe qué, hermano? No tenemos ni un cimiento, no tenemos ninguna escritura en la palabra de Dios que nos avale hacer eso. No podemos hacerlo. Pero ellos, mira cómo están actuando. Ellos me robaron el contrato más grande que yo tenía. Ellos hicieron esto. ¿Sabes lo que le dije? ¿Sabes una cosa? La siguiente vez que vayas a Estados Unidos, quiero que hagas algo. Quiero que vayas y compres el mejor reloj que puedas comprar. Dice, ¿para qué? Para que se lo regales a tu enemigo, al que te quitó el contrato, al que te robó el contrato. Ve, hermano, que cuando la cosa se pone difícil, tu carne no quiere que tú hagas eso. ¿Sí me entiendes? Tu enemigo que te echa y que habla mal de ti, de repente lo ves que tiene y trae carro igual que tú, y él no trae refacción y tiene una llanta ponchada y tú te pasas de largo y nomás, y el Espíritu Santo te dice, regrésate y préstale tu refacción. Te reprendo, diablo. Ve, déjeme decirle una cosa, la palabra de Dios nos va a sacar de cualquier circunstancia adversa que podamos, si hacemos lo que dice la palabra. Y sabes una cosa, yo le dije a él, ¿sabes una cosa? Esto te va a ayudar, esto va a terminar en bendecirte a ti. Le dije, porque, mira hermano, déjeme decirle, al que está en un trabajo, si tienes todos tus huevos en una canasta, no es bueno. Porque se cae la canasta y se quebran todos los huevos. ¿Sí me entiende? Pero cuando usted es forzado a diversificarse, usted es forzado a crecer. Y hay mucha gente que nomás tiene un contrato, pero cuando estás en negocio es mejor tener múltiples, diversificación de cartera, de clientes, en lugar de nada más tener un cliente que te compra todo lo que tú tienes. Porque
porque si ese cliente cambia de mente, tú ya no tienes cliente. Pero en realidad lo que pasó fue ese hombre que le robó el contrato, lo que vino a hacer fue ayudar a mi amigo, fue ayudarlo a diversificarse y ahora ha crecido mucho más. ¿Por qué? Porque se diversificó, no tiene todos sus huevos en una canasta. Amén. Ve, a veces, déjame decirte una cosa, a veces a los que aman a Dios, esta es la palabra, a los que aman a Dios, esto es importante, a los que aman a Dios, a los que aman a Dios. Ve, porque mucha gente dice, no te mortifiques, hermanito, ya sabes que todas las cosas ayudan a bien. No todas las cosas ayudan a bien. Solamente a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. A los que aman a Dios, la escritura no la podemos tasajear y hacer nomás lo que nosotros queremos. Tiene que ser toda la escritura, y toda la escritura dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que los que a su propósito están llamados. Ahora, si usted está enfermo, Dios no lo mandó. Ya les dije que hace como 3 semanas me llamaron charlatán aquí en México. ¿Sabe por qué? Porque estaba predicando en internet, no estaba ni siquiera recogiendo una ofrenda. Me llamaron charlatán porque estaba diciendo esto: que si tú estás enfermo, si tú tienes robo, muerte y destrucción en tu vida, no fue Dios, es obra del enemigo Satanás. Porque San Juan 10:10 dice: el ladrón viene a robar, matar y destruir. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y yo estaba recalcando ese punto. Yo estaba diciendo: ¿sabes qué? Dios no vino, Dios no te manda enfermedad, Dios no te manda problemas económicos, Dios no te manda drogadicción a tu casa para enseñarte algo, Dios no te manda esto a tu vida. Y el momento que tú asientes y aciertes esto en tu vida, de que Dios no usa el mal para hablarte a ti, Dios usa su palabra para hablarnos a nosotros. Amén. Dios usa su Espíritu Santo, y lo que el Espíritu Santo nos habla se alinea con la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra de Dios está viva. Amén. Vamos a ver. Hay tantas escrituras que traigo esta noche. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Diga: día y noche. Día y noche. ¿Saben una cosa? Yo veo a mucha gente, voy a negocios, voy a Sam's, voy a diferentes negocios, hasta en el centro comercial, y traen sus audífonos por entre la camisa, y traen un audífono puesto y el otro está quitado para poder oír si alguien les habla. ¿Y saben qué? Todo el día están escuchando algo. Todo el día. Unos están escuchando: grabé en la penca del maguey tu nombre. ¿Sí me entiendes? Otros están escuchando: Juana la cubana, Juana la cubana. ¿Sí me entiendes? Ya no sé otras 2, son las 2 que me sé, ¿ok? ¿Ok? No, sí me sé otra. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Amén. Yo no nací aquí, pero llegué lo más pronto posible. ¿Ok? Ve, todos tenemos el potencial para estar oyendo algo todo el día. Y a veces estamos escuchando cosas que no nos van a alimentar. Es más, lo que estamos escuchando nos va a robar la poca fe que ya tenemos en el corazón. La poca fe que te sembraron el domingo en la mañana, para el lunes a mediodía ya te la robaron. ¿Ok? Por lo que estás escuchando. Pero todos tenemos la posibilidad, dice: de día y de noche meditarás en este libro de la ley, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces, dice, diga conmigo, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya.
vamos a la siguiente. Juan 6:63. Jesús dijo estas palabras. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que Cristo habla son espíritu y son vida. Aleluya. Dice, medita la palabra. Medita. ¿Sabes lo que es meditar? Es pensar en ella. Es de día y de noche. Meditar la palabra. Medita la palabra. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Fíjate, esto es Salmo capítulo 1, versículo 2 y 3. Ve conmigo para que lo veas. Medita la palabra. Diga conmigo, medita la palabra. Esto es importante. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Oh, yo quiero eso. Tomemos tiempo y diga, yo quiero eso. Yo quiero. Salmos 1, 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué le dijo a Josué? De día y de noche. ¿Qué dijo el salmista? Que su delicia, el que hace la palabra su delicia, de día y de noche. Dice de día y de noche. Dice medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Oh, yo no sé de ti, pero la palabra de Dios me está prosperando a mí. La palabra de Dios está prosperando este ministerio. La palabra de Dios está creciendo y está aumentando y está prevaleciendo en este ministerio. La palabra de Dios. Dice, vamos a Proverbios capítulo 4, versículo 20 y 23 al 23. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4, 20 al 23. Esa palabra es vida, es medicina. Yo recuerdo que un amigo evangelista, Mike Spina, dice que cuando él se entregó a Cristo, dice que él era un drogadicto. Dice, Gerardo, ¿sabes lo que yo hacía? Dice, me subía en la moto en Nueva York, dice, y me subía, dice, con la moto, dice, bien loco, dice, bien marihuana, dice, bien loco, usaba todo tipo de, la droga que estaba en el mercado era la droga que yo consumía. Dice, me subía en la moto y me subía a los escalones de las catedrales, dice, y subía hasta donde estaba la puerta, y dice, y escupía las puertas y le decía a Dios, ¿qué? A mí estaba loco, ¿sí me entiendes? Dice que escupía las puertas de iglesias. Dice que un momento llegó un hombre y le compartió a Cristo, y él se entregó a Cristo. Y alguien le habló de un instituto bíblico y de un hombre que se llamaba Kenneth E. Hagin. Y dice que él vendió todo lo que tenía, se cargó en su carro lo que tenía, lo echó y se fue a Oklahoma. Y dice que se inscribió, pagó la inscripción y se estaba sentado yo en las clases, dice, y estaba tan quemado mi cerebro, dice, estaba tan tostado de tanta droga que yo no, dice, mis cuadernos para tomar notas estaban nuevecitos. Dice, primeramente, no podía leer. Dice, yo no podía leer. Dice, mi mente estaba, pero dañada de las drogas. Dice, y el hombre estaba hablando cosas y yo quería, y me gustaba lo que decía, lo quería escribir, pero no podía articular, no podía mi mente a mi mano para escribir, no podía hacerlo. Dice, y ahí estoy, dice, pasa el primer semestre y dice, yo estoy yendo a las clases, dice, pero llega el siguiente semestre, dice, y la palabra empezó a entrar en mi corazón y empezó a sanar. Dice, cuando comencé la escuela, dice, me tomé 8 horas para leer el primer capítulo de San Mateo. Dice, no podía leer. Dice, mi mente estaba, dice, cuando yo lo conocí, leía todo el Nuevo Testamento en voz alta en 17 horas.
¿Qué hizo el cambio? Ve, su cerebro estaba tostado por las drogas. Se llama Mike Spina, es un evangelista, amigo mío. Su cerebro estaba quemado por las drogas, no podía leer. Pero ¿qué hizo el cambio? Él comenzó a leer la palabra. Él comenzó a poner la palabra en su corazón. Comenzó a oír la palabra. Dice, yo ni siquiera, dice, no sé ni cómo le hice. Dice, yo ni comía, dice, casi ni comía. Dice, me anoté para ser ujier. Me anoté para ser ujier en la escuela de oración. Me anoté para ser ujier personal del hermano Hagin. Dice, yo lo que quería era oír la palabra. Pero lo que estaba escuchando estaba trayendo fe a su corazón. Tanta fe estaba trayendo a su corazón que un día estaba el hermano Hagin orando y él estaba cachando a la gente. Dice que cachó a una muchacha de pelo rubio y dijo, ay, esta va a ser mi esposa. Y la puso bien suavecito así. Y dice que como a los 6 meses era su esposa. Aprendió algo el muchacho, ¿verdad? Aprendió a creer a Dios. Aprendió a creer a Dios. ¿Sabe qué? La palabra estaba entrando. La palabra estaba entrando. Se nos está acabando el tiempo. Tengo más. Fíjate nada más. Ve conmigo, Primera de Pedro 1, 23 al 25. Fíjate lo que dice. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Alguien diga, aleluya. La palabra de Dios permanece para siempre. La hierba se seca, la flor se marchita y se cae, pero la palabra de Dios vive para siempre. Aleluya. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Aleluya. La palabra de Dios está establecida en los cielos. Aleluya. ¿Puedo leerte otras? Hebreos capítulo 11, versículo 3. Fíjate lo que hace la palabra. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Que el universo fue creado ¿cómo? Por la palabra de Dios. Dios dijo, sean las estrellas, sean las lumbreras de la noche, sea la lumbrera del día, el sol. Y Él habló y fue hecho. Dios creó el universo. Y aquí nos dice en Hebreos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aleluya. ¿Qué hizo Dios? Dios ya veía algo y lo hablaba. Dios es un Dios de fe. Y tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios. Tú eres un hombre y una mujer de fe. Y lo que tú hablas, sea que se alinee con la palabra de Dios, va a crear lo que dice la palabra de Dios. Pero si no se alinea con la palabra de Dios y hablas duda, vas a crear lo que duda está hablando. De ambas maneras vas a crear algo. Ahora, Hebreos 1, 2 y 3. Este versículo va ligado con el que acabo de leer ahorita en Hebreos 11, 3. Dice, ¿a quién? Y está, bueno, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Ahora, ¿quién es Cristo? Es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. ¿Con qué hizo Dios el universo? Con Cristo, con la palabra. Y dice, ¿a quién constituyó heredero de todo y por quién asimismo hizo el universo? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aleluya. Este mundo no se va a deshacer porque la palabra de Dios lo mantiene íntegro. Este mundo está girando en un eje a 1700 kilómetros por hora y no avienta a nadie para el espacio. Imagínate. ¿Usted cree que 160 kilómetros es rápido en la carretera? Sí es. Venía en el carro y es un carro grande.
entonces es de 4 puertas, se cierra y no se oye nada afuera. Y venía como en 80 millas por hora y parecía que podía ver todos los zacatitos bien claros, como que no se iba moviendo. Pero imagínate a 1700 kilómetros por hora girando el eje de la tierra. Y Dios con el poder de su palabra sostiene todo, que ni la agua se va al espacio, que ni los cerros se caen, ni piedras de los cerros se van al espacio, nada. Todo, ¿por qué? Porque Dios lo creó y está perfecto y lo hizo con el poder de su palabra. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios, te las voy a leer porque todas estas hablan de la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, ya te la cité hace ratito, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es lo único que puede discernir entre los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Vamos a ver otra. Bueno, ya era la última. Qué bueno, ¿verdad? Gloria a Dios. Diga conmigo la palabra de Dios. La palabra de Dios. Con esto termino. El hermano Hagin dice que muchas veces en los tiempos de ellos, el altar, cuando era domingo en la noche, y yo recuerdo de niño, cuando teníamos culto domingo en la noche, terminábamos alrededor del altar orando muchas veces en las iglesias. Y dice que era un tiempo donde podía durar 20 minutos hasta 1 hora orando ahí en el altar, pero la gente recibía una respuesta. Dice que muchas veces él se acercaba a personas y las personas estaban orando y los detenía y le decía, hermano, ¿en qué escritura estás basando lo que estás creyendo? Y se le quedaban viendo así como una mirada, como cuando un becerro nuevo ve un corral nuevo. ¿Sí me entiende? Dice, se le quedaba viendo la gente así como que, ¿qué? Y les decía, ¿qué palabra estás usando para basar tu fe? Y le decían, pues no sé. Dice, entonces, no va a tener cimientos tu fe y no vas a tener resultados. Por consecuencia, tu oración no va a ser contestada y tú vas a estar frustrado. ¿Por qué? Porque si vamos a creer a Dios por algo, tendremos que tener una escritura. ¿Ok? Si estás creyendo a Dios por una esposa, no puedes usar la escritura que le dijo Cristo a Lázaro. Lo que vas a hacer, ve y hazlo pronto. ¿Sí me entiendes? Ya hazlo ya, ¿verdad? No. A Judas, perdón, a Lázaro no. Lázaro le dijo, ven fuera. Sí, estaba muerto. Pero si usted quiere, si usted está creyendo a Dios por una esposa, primeramente usted va a tener que, si usted es hombre, usted va a tener que decir, dice la palabra, que el que encuentra una esposa, encuentra la benevolencia de Jehová. Mujeres, ustedes no deben andar buscando a nadie. Pero es que están bien torpes estos hombres, dice la mujer. No se mueven, no. Mire, hermana, déjeme decirle una cosa. Mira, te voy a decir una cosa. Si usted pone a Dios primero en su vida, Dios le traerá a usted la persona que ama a Dios. Una cosa que es bien importante. Si tú estás creyendo a Dios por un esposo, una esposa, lo primero que debes estar creyendo es que esa persona ame a Dios más que a ti. Que ame a Dios más que a ti. Porque si puede amar a Dios, te puede amar a ti también. Ve, si usted está creyendo a Dios por provisión económica, usted va a tener que buscar escrituras. Por ejemplo, el Salmo 1, Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. O Proverbios, en Proverbios capítulo 3, en Proverbios capítulo, en Salmos, usted puede encontrar
escrituras de provisión. Filipenses 4:19. Usted puede empezar a primero sembrar una semilla y después mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si usted está creyendo a Dios para aumentar, usted puede usar Efesios capítulo 3 versículo 20, que dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o aún entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ok, si usted va a creer a Dios, usted va a necesitar una palabra. Ok, si usted va a creer a Dios, usted va a necesitar una palabra. Póngase de pie conmigo un momentito. Tengo esta palabra y no sé para quién es, pero se encuentra en Isaías 41:10. Quiero leértela. Isaías 41:10. Ahora, siento en mi corazón que Dios me la dio para alguien. Si es para ti, nada más tómala. Se encuentra en Isaías 41:10. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Ok? A alguien le está hablando Dios con esa escritura. Puede ser uno, pueden ser 100. Pero usted va a tener que agarrar